Hace algunos videos atrás, nosotros introducimos la idea de longitud de un vector. Y esto era una idea genial porque estamos acostumbrados a la longitud de cosas en 2 o 3 dimensiones, pero se vuelve bastante abstracto cuando nosotros llegamos a n dimensiones. Si por ejemplo tenemos un vector de 100 componentes, por lo menos para mí, es bastante difícil visualizar el vector en 100 dimensiones, pero en realidad hemos definido su noción de longitud. Y nosotros vimos que esto en verdad es un valor escalar, es solo un número. En este video quiero intentar definir la noción de ángulo entre vectores. Como se puede ver, estamos construyendo esta matemática de los vectores desde la base y no podemos decir simplemente, oh, yo sé que es un ángulo, porque pues todos sabemos lo que es un ángulo o incluso longitudes si solo lo aplicamos a vectores de 2 o 3 dimensiones. Es decir, a un espacio bi o tridimensional, pero todo el estudio del álgebra lineal consiste en abstraer estas ideas a un espacio multidimensional. Y bueno, ni siquiera he definido todavía lo que es una dimensión, pero creo que ya tienen una idea hasta cierto grado de lo que esto es. Creo que tenemos una buena idea de que es 1, 2 o 3 dimensiones. Y bueno, a continuación lo primero que voy a hacer es tomarme dos vectores que existan en Rn, y que sean vectores que no son cero. Así que vamos a escribirlo. Me voy a tomar dos vectores, mi vector A y mi vector B, tales que existan en Rn, es decir, pueden existir en un espacio con n dimensiones, pero lo que voy a pedir es que ni A ni B sean el vector 0. Así que bueno, para hacer esto un poco más didáctico voy a suponer que están en R2 o que al menos podemos visualizar a estos dos vectores. Por lo tanto voy a dibujar aquí el vector A y este de aquí va a ser mi vector B. Ojo, estamos visualizando estos dos vectores. Y bueno, este vector que tengo aquí, si pensamos en colas y cabezas, es A menos B. Y lo podemos revisar porque es el vector al cual, si nosotros le agregamos B, me da el vector A. Es decir, el vector B más el vector A menos B me da el vector A. Y creo que aquí lo podemos ver con mucha claridad. Ahora bien, lo que voy a hacer es construir un triángulo muy parecido a este triángulo de vectores que tengo aquí, pero este triángulo va a tener en lugar de vectores medidas. Y es que recuerda que estos vectores no forzosamente tienen que estar en R2, pueden ser bestias que estén en n dimensiones. Lo único que estoy tomando es una visualización de ellos. Cada uno de ellos podría tener, no sé, por ejemplo 100 componentes, pero para ayudarme a tomarme la definición de ángulo entre vectores, lo que voy a hacer es un triángulo muy parecido a este triángulo que tenía aquí, pero con una gran diferencia. En lugar de estar construido por vectores, lo voy a construir con la longitud de estos vectores, es decir, con una medida escalar. Aquí me voy a tomar la longitud de A, aquí me voy a tomar la longitud de A menos B, A menos B, A menos B, no menos A, perdón. Y aquí también voy a tomar la longitud de B. Y date cuenta que como las longitudes son números escalares, son números, entonces puedo construir este triángulo. Y es que este triángulo me va a servir bastante para que yo pueda definir lo que es un ángulo entre vectores, pues este triángulo hasta lo puedo dibujar en un papel. Y bueno, lo que sería muy importante saber es qué condiciones necesito para que este triángulo sí se dé. Es decir, ¿qué condiciones son necesarias para que yo pueda construir este triángulo dados mis tres vectores? Y bueno, se me ocurre que para responder a esta pregunta puedo pensar en la pregunta contraria. Las razones para las cuales no se podría construir este triángulo que tengo aquí. Y bueno, se me ocurre que no se puede construir un triángulo si alguno de los lados es mayor que la suma de los otros dos. Es decir, supongamos que me tomo el lado cuya longitud es la longitud de B. Si la longitud de B es más grande que la longitud de A más la longitud de A menos B, entonces este triángulo no se podría construir. ¿Te imaginas? Un triángulo que tenga un lado enorme y los otros dos chiquitos. No se podría construir un triángulo al cual le pasara esto. Si uno de los lados es mucho más grande que la suma de los otros dos, pues entonces no puedo construir un triángulo. Y bueno, esto también pasa si me tomo cualquiera de los lados. Y de hecho, creo que sería bastante bueno apuntarlo. Si yo me tomo que uno de los lados sea la longitud de B y que esta sea mayor que la longitud de A más la longitud de A menos B, pues podría pasar lo mismo si en el lado en el que me estoy fijando es el lado que tiene la longitud de A. El lado cuya longitud es la longitud de A fuera más grande que la suma de las otras dos longitudes, es decir, la longitud de A menos B más la longitud de B. Si pasara esto no se podría formar un triángulo y de igual manera si nosotros nos tomamos la longitud de A menos B y esto es más grande que la longitud de A más la longitud de B, tampoco podríamos construir un triángulo
con estas dimensiones, con estas longitudes. Recuerda que si pasa alguna de estas tres desigualdades, nos estamos refiriendo a un triángulo con un lado enorme y los otros dos lados muy pequeños, es decir, un triángulo que no se puede construir. Y bueno, ¿cómo podemos asegurar que no va a pasar esto si yo me tomo vectores en R100 o en R1000? Y bueno, para demostrar que no pasa esto, me voy a tomar la desigualdad del triángulo. La famosa desigualdad del triángulo. Así que vamos a recordar que decía la desigualdad del triángulo. Me decía, si yo tomo la suma de dos vectores y me tomo la longitud de esta suma de dos vectores, esto siempre es menor o igual que la longitud del primer vector más la longitud del segundo vector. Y esta desigualdad del triángulo la probamos hace algunos videos. Es bastante útil y ahorita nos va a resolver este problema. Porque fíjate bien, si yo me tomo por ejemplo la longitud de A y vamos a ver si la longitud de A puede ser que sea más grande que la longitud de A menos B más la longitud de B. Pero bueno, aquí lo importante es que te fijes que el vector A lo podemos ver como el vector B más el vector A menos B. Date cuenta que estos dos son exactamente lo mismo. El vector A es lo mismo que tomarme el vector B y a esto sumarle el vector A menos B. Hasta donde hemos definido operaciones con vectores, la suma de estos dos vectores me darían el vector A si juntamos cola con cabezas. Y bueno, entonces si yo lo separo ahora con unos paréntesis y utilizo la desigualdad del triángulo, me queda que esto es menor o igual que tomarme la longitud de B. Fíjate en la desigualdad del triángulo. Me estoy tomando la longitud de B más la longitud del vector A menos B. Y perfecto, porque esto es justo lo contrario a lo que tenemos aquí arriba. Me acabo de dar cuenta que la longitud del vector A siempre es menor o igual que la longitud del vector B más la longitud del vector A menos B y por lo tanto esto no puede pasar. Por eso lo estoy tachando, porque esto nunca va a pasar. Y me encantan las matemáticas porque me refiero al siempre de los siempres. Ahora vamos a ver si es posible que pase que la longitud de B sea más grande que la longitud de A más la longitud de A menos B. Y para esto voy a utilizar la misma trampa. Me voy a fijar en B y lo voy a construir de la siguiente manera. Como el vector A, y a este vector le voy a sumar otro vector, pero date cuenta que no va a ser el vector A menos B, porque el vector A menos B tiene la dirección contraria. Entonces me voy a tomar el vector que vaya en la dirección que me es favorable para esta construcción, y es el vector A menos B negativo, es decir, el vector B menos A. Recuerda que para cambiarle la dirección a un vector, lo único que hacía era multiplicarlo por menos 1. Y bueno, ya con esto podemos usar la desigualdad del triángulo otra vez, y esto me va a quedar menor o igual a la longitud del vector A más la longitud del vector B menos A. Y en este momento es cuando me vas a decir, jajaja, pero es que estas dos cosas no son iguales. Yo lo que quiero ver es que el vector B sea mayor que el vector A más el vector A menos B. Sin embargo, lo que quiero que te des cuenta es que el vector B menos A y el vector A menos B tienen la misma longitud. Fíjate bien, si me tomo el vector B menos A, esto es lo mismo que menos 1 por el vector A menos B. Recuerda que para cambiarle la orientación a un vector, lo único que había que hacer era multiplicarlo por menos 1. Y si ahora me tomo la longitud de ambos lados de esta igualdad, ¿qué crees? Me va a quedar que la longitud de B menos A es igual a menos 1 por la longitud del vector A menos B. Que si hablamos de longitudes, la longitud del vector A menos B es lo mismo que la longitud del vector B menos A. Y hasta sería un buen ejercicio que tú probaras esto. El cambio de orientación no cambia la longitud. Que te des cuenta que dos vectores, el cual uno lo podemos ver como menos una vez el otro, tienen la misma longitud. Lo único que cambia es el sentido. Y por lo tanto, ya puedo cancelar esta otra desigualdad. Porque la longitud de B menos A es exactamente la misma que la longitud de A menos B y entonces esta desigualdad se me va y solamente me falta probar el caso de la longitud de A menos B. Ahora lo que quiero que veas es que el vector A menos B lo podemos escribir de la siguiente manera, como el vector A más el vector menos B. Es decir, lo que voy a hacer es cambiarle de dirección a B y en lugar de ir para acá, ahora va a ir en sentido contrario. Y entonces si nosotros empezamos en el vector menos B y le sumamos A, entonces nos da el vector A menos B. Y bueno, esto me da pie a que pueda utilizar la desigualdad del triángulo, la cual nos va a dar justo lo que queremos. Además recuerda una cosa que acabamos de ver que es muy importante, la longitud del vector B es exactamente la misma que la longitud del vector menos B, y por lo tanto si aplicamos la desigualdad del triángulo me queda que la longitud del vector A menos B es menor o igual que la longitud de A más la longitud del vector B. Porque estas dos longitudes son iguales, la longitud del vector menos b y la longitud del vector b. Y perfecto, con esto también podemos quitar el tercer caso que teníamos de las razones para las cuales no podíamos construir este triángulo que necesitábamos.
Es decir, fíjate lo importante que te estoy diciendo. Si yo me tomo dos vectores en Rn, dos vectores que no sean cero, entonces yo puedo construir siempre un triángulo con estos dos vectores. Y nunca me va a quedar un triángulo deforme con un lado más grande que otro. Y es más, vamos a volver a ponerlo aquí porque el triángulo que me voy a tomar es un triángulo muy importante. Si yo aquí me tomo al vector A y aquí me tomo al vector B, este de aquí es mi vector A menos B. Este que va de aquí a acá es mi vector A menos B. Y bueno, lo que yo hacía era fijarme en la longitud de A, en la longitud de B y en la longitud de A menos B. Y con esas tres longitudes voy a construir un triángulo, que ahora ya sé que siempre voy a poder construir este triángulo. Este triángulo siempre lo voy a poder construir justo por lo que acabamos de ver y justo por lo que acabamos de probar. Este triángulo va a tener como un lado la longitud de B, como otro lado la longitud de A y como el tercer lado la longitud de A menos B. Y date cuenta que este triángulo ya está en R2, es un triángulo que podemos dibujar. Porque acuérdate que las longitudes son escalares y por lo tanto yo ya puedo trabajar con este triángulo. Ahora, ¿para qué tanto construir un triángulo? Porque los triángulos tienen ángulos. Y entonces fíjate bien, la forma en la que voy a definir un ángulo entre dos vectores, y ojo, este es el ángulo que quiero definir, va a ser de la siguiente manera. Voy a definir un ángulo entre dos vectores de una manera muy sencilla. Lo voy a definir como el ángulo que se forma en el triángulo cuyos lados son estos y que además se forma entre el lado que tiene la longitud de A y el lado que tiene la longitud de B. O podemos decir el ángulo que es opuesto al lado que tiene la longitud de A menos B. Justo así voy a definir el ángulo entre dos vectores. Pero fíjate la importancia de lo que acabo de decir. Imagínate dos vectores en R100. Ya que los tenemos en R100, es muy fácil entonces encontrar o pensar en el ángulo entre dos vectores. Lo que hay que fijarme es en el ángulo que se forma entre estos dos lados, en el triángulo que se forma con la longitud de estos vectores. ¡Qué buena onda! La forma de definir un ángulo es con un ángulo. Pero bueno, realmente esto es bastante útil y nos va a servir bastante en los siguientes videos. Pero bueno, para esto, ¿qué relación tiene todo esto que estamos viendo? Bueno, voy a relacionar este ángulo con la famosa ley de cosenos. Espero que recuerdes tus clases de trigonometría y si no, sería bastante bueno que le echaras un ojo a la lista que tiene que ver con trigonometría de los videos de Khan Academy. Y bueno, ¿qué decía la ley de cosenos? Dice que si tenemos un triángulo cuyos lados son A, B y C, entonces C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces AB por el coseno del ángulo que es opuesto a ese lado. Y si te das cuenta es casi un teorema de Pitágoras, solamente que es un teorema de Pitágoras degenerado, porque el teorema de Pitágoras sirve para triángulos que son rectángulos, mientras que la ley de cosenos sirve para todos los triángulos. Y bueno, ¿para qué estoy diciendo toda esta ley de cosenos? Porque si te das cuenta voy a hacer la misma analogía de la ley de cosenos con este triángulo que tengo aquí, con este triángulo de azul. Me voy a fijar en sus lados y en este ángulo que acabo de definir, porque entonces nosotros vamos a tener la siguiente relación. Me queda que este lado, el que es opuesto a este ángulo que quiero definir, que por cierto es la longitud de A menos B, va a cumplir ¿qué propiedad? Bueno, la longitud de A menos B al cuadrado es igual a la longitud de A elevado al cuadrado. Lo único que estoy haciendo es aplicando la ley de cosenos a este triángulo de azul que me acabo de encontrar. La longitud de B elevado al cuadrado más la longitud de A elevado al cuadrado, y a esto le voy a quitar 2 veces A por B, es decir, la longitud de B por la longitud de A, o la longitud de A por la longitud de B, es lo mismo, menos 2 veces la longitud de A por la longitud de B por el coseno del ángulo que se forma entre los lados A y B, o dicho de la misma manera, por el coseno del ángulo que es opuesto al lado cuya longitud es la longitud del vector A menos B. Y es que esto ya está perfecto porque ya tengo una relación de los lados con este ángulo que acabo de definir. Ahora vamos a recordar una propiedad bastante importante que hemos visto varias veces. Si yo tengo la longitud de un vector elevada al cuadrado, pues es lo mismo que tener este vector punto ese mismo vector. Es decir, si yo tengo la longitud de A menos B al cuadrado, pues esto es lo mismo que tomarnos A menos B punto A menos B. Esto ya lo hemos visto varias veces. Y bueno, si yo desarrollo el producto punto, ¿qué me va a quedar? Vamos a distribuir el producto punto entre estos dos binomios de vectores y entonces ¿qué obtengo? A punto A, después me va a quedar menos
a punto b, y después a esto le tengo que quitar este punto menos b punto a. Vamos a anotarlo, menos b punto a. Y por último, ¿qué nos queda? Me tengo que tomar menos por menos más y b punto b. Lo único que hice fue distribuir este producto punto, porque ahora lo que nos va a quedar es algo sorprendente. Fíjate muy bien, yo tengo aquí en primer lugar a punto a, pues esto es lo mismo que la longitud de a elevada al cuadrado, justo la misma propiedad. Y después tengo menos a punto b menos b punto a. Pues esto es exactamente lo mismo que tomarme menos 2 veces a punto b, menos 2 veces a punto b. Y bueno, a esto le voy a agregar b punto b. Pero por la misma propiedad, b punto b es lo mismo que la longitud de b elevada al cuadrado. Muy bien, ¿y todo esto para qué? Porque todo esto es lo mismo que la longitud de a menos b elevado al cuadrado. Todo esto fue aplicar una propiedad de la longitud de un vector elevada al cuadrado. Pero además nos dice que esto es igual a toda la parte derecha de esta igualdad. Es decir, esto es igual, y voy a hacer una trampa. Voy a agarrar todo esto de aquí, lo voy a copiar y después lo voy a pegar. Así que vamos a seleccionar todo esto. Y esto es para que nos ahorremos tiempo y pueda yo escribir todo esto de una manera rapidísima. Así que seleccionemos copiar y seleccionemos pegar. Y perfecto, aquí tengo una igualdad. Y bueno, estoy haciendo todo esto por una razón, porque si te das cuenta, aquí voy a poder cancelar varios términos. Del lado izquierdo tengo la longitud de a elevada al cuadrado, del lado derecho también, vámonos. Estos dos se cancelan. Del lado izquierdo tengo la longitud de b elevada al cuadrado, del lado derecho también, vámonos. Y después, simple y sencillamente me va a quedar que menos 2, y fíjate, aquí tengo un menos 2 y un menos 2, a ver si también los puedo cancelar. Este y este se van porque son la misma operación. Voy a tener menos 2 multiplicando del lado izquierdo y menos 2 multiplicando del lado derecho, se cancelan también. Y simple y sencillamente me voy a quedar con a punto b, es decir, me estoy tomando el producto punto de dos vectores a punto b. Esto va a ser igual a ¿quién? Y fíjate la importancia de lo que estoy diciendo. Me estoy tomando la longitud de dos vectores, por otra parte me estoy tomando al ángulo entre estos dos vectores y además me estoy tomando el producto punto entre estos dos vectores. Y entonces voy a obtener que a punto b es exactamente igual que la longitud de a por la longitud de b por el coseno del ángulo que se forma entre estos dos vectores. Recuerda cómo acabamos de definir un ángulo con un ángulo. Este ángulo de aquí es el ángulo que habíamos definido como el ángulo entre dos vectores. Es decir, recuerda que el ángulo que se forma entre los lados que tienen a la longitud de a y a la longitud de b es el ángulo que está entre estos dos vectores. El ángulo que se forma entre estos dos vectores, entre ellos. Y aquí está, tenemos ya una relación que tiene que ver con el producto punto de dos vectores y con la longitud de estos dos vectores y el coseno del ángulo que se forma entre estos dos vectores. Y entonces, si yo tengo dos vectores, pues yo puedo calcular ya su longitud. Podemos también calcular de una manera explícita su producto punto y entonces ya puedo saber qué ángulo tienen estos dos vectores. Y ya no importa si los vectores están en un espacio multidimensional, pueden estar en R100, esto también es válido. Pero bueno, esta definición no se acaba aquí. También si yo tengo que A es igual a C veces B, y ojo, estoy tomándome a C positiva, entonces quiere decir que el ángulo entre ellos es igual a 0. Me estoy tomando dos vectores que son colineales, si van a la misma dirección, entonces por definición el ángulo es igual a 0. Y si estos dos vectores son colineales pero van en sentido contrario, es decir, C es negativa, entonces por definición el ángulo que se forma entre ellos es de 180 grados. En el primer caso tengo dos vectores que van a la misma dirección pero son vectores colineales y bueno, si te das cuenta aquí el ángulo que se forma entre ellos dos pues es 0 grados, no hay ningún ángulo entre estos dos vectores. Y en el segundo caso me estoy tomando dos vectores que son colineales, pero que van en una dirección contraria, es decir, que ese es negativo y pues claramente el ángulo que se forma entre ellos es de 180 grados. Y esto tiene toda la lógica del mundo, porque si nosotros nos regresamos a nuestra idea del triángulo que se forma con estos vectores, pues nos vamos a dar cuenta que dos vectores que son colineales no forman ningún triángulo. Forman una línea recta si lo quieres ver así, pero un triángulo no lo forman. Y bueno, además de todo esto, esto nos da pie a pensar en un concepto muy importante, en lo que se definen como dos vectores perpendiculares o dos vectores ortogonales. Y esto nos va a servir bastante en los siguientes videos. Yo voy a definir perpendicularidad entre dos vectores. A ver, déjame ponerlo aquí. Definición: sean dos vectores perpendiculares. Esto quiere decir
decir que el ángulo que se forma entre ellos es de 90 grados. Y ojo, me estoy diciendo que el ángulo que se forma entre ellos es de 90 grados porque nosotros ya podemos calcular con estos dos vectores, el vector A y el vector B, su producto punto, la longitud de estos dos vectores, y entonces si el ángulo que me sale entre estos dos vectores es de 90 grados, voy a decir que estos dos vectores son ortogonales o son vectores perpendiculares. Y bueno, para encontrarnos este ángulo de 90 grados, lo único que habría que hacer es sustituir en esta fórmula que tenemos aquí. Oh, claro, y eso también es muy importante porque esto me da pie a pensar que es necesario hablar de dos vectores que no sean el vector nulo o el vector cero, porque imagínate si tuviéramos el vector cero, nos meteríamos en un grave problema. Nosotros tendríamos, por una parte nos tendríamos que tomar el producto punto de un vector con el vector cero, y el producto punto de un vector con el vector cero pues me da cero, y por otra parte tengo la longitud del vector cero que es cero por lo que sea, lo cual me da cero, y entonces me quedaría algo de la forma 0 es igual a 0 por el coseno del ángulo que se forma entre ellos dos. Y si de aquí quiero despejar al ángulo que se forma entre ellos dos, me va a quedar que el coseno de este ángulo, es decir, el coseno del ángulo θ, es igual a 0 entre 0, lo cual es indefinido. Es decir, si yo pienso en un vector que es igual al vector nulo, entonces me voy a meter en un problema de que no tengo nada definido. Es por eso que es necesario que el vector A y el vector B sean vectores distintos de 0. Pero bueno, regresemos a la idea de perpendicular. Dos vectores distintos de 0 son perpendiculares si el ángulo entre ellos es de 90 grados. A ver, vamos a pensar eso porque esto nos va a dar pie a algo muy importante. Fíjate bien, me voy a tomar dos vectores que sean perpendiculares. Es decir, el ángulo entre ellos es de 90 grados. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Déjame escribirlo por acá. Me voy a tomar de esta misma fórmula la idea de que el ángulo es de 90 grados. Por lo tanto, tengo dos vectores perpendiculares. Y entonces me va a quedar que A.B es lo mismo que la longitud de A por la longitud de B por el coseno del ángulo que se forma entre ellos dos. Pero el ángulo que se forma entre ellos dos es 90 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 90 grados? Pues el coseno de 90 grados es 0. Si haces memoria con tu círculo trigonométrico o con la gráfica del coseno, vas a recordar que el coseno de 90 grados es igual a 0. Y entonces me va a quedar que A.B es igual a 0 porque 0 por lo que sea es 0. Y esto nos da pie a algo importantísimo. Fíjate bien, me tomé dos vectores perpendiculares y acabo de obtener que dos vectores perpendiculares me dan un producto punto igual a 0. AB perpendiculares implican que A.B es igual a 0. Y esto es bastante importante, pero ten mucho cuidado, porque el regreso no se cumple. Esto no es un sí y solo sí, porque si yo me tomo dos vectores que su producto punto sea igual a 0, puede ser que no sean perpendiculares, y el caso más sencillo es pensar en el vector 0. Fíjate bien, si yo me tomo el vector 0 punto cualquier otro vector, pues esto es igual a 0, justo por cómo está definido el producto punto. ¿Y qué dijimos del vector 0? Que el vector 0 no está definido en toda esta teoría que acabamos de crear. Cuando nosotros pensamos en el vector 0, no hay ningún ángulo entre ellos, por lo tanto no puedo ver o no puedo pensar en un ángulo de 90 grados entre estos dos vectores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tengo dos vectores perpendiculares, esto implica que A.B sea igual a 0. A.B igual a 0 no implica forzosamente que sean dos vectores perpendiculares, pero ojo, y esto es muy importante, si los vectores son vectores distintos de 0, entonces sí se cumple el sí solo sí. A y B distintos de 0 cumplen que son perpendiculares si A.B es igual a 0, y si A.B es igual a 0 y los vectores son distintos de 0, entonces A y B son perpendiculares. Esto es un sí y solo sí cuando hablamos de vectores distintos de 0. Y bueno, vamos a seguir con todo esto. Si yo pienso en A.B igual a 0, A.B igual a 0, esto me va a implicar una cosa muy importante. Lo que podemos decir, y lo podemos decir por definición, el producto punto de dos vectores igual a 0 me dice que estos dos vectores son ortogonales. Son ortogonales si el producto punto de estos dos es igual a 0. Y muchos llaman perpendicular a ortogonal, pero no forzosamente es lo mismo, porque hay un caso muy importante que estaríamos olvidando. El caso donde el vector, uno de ellos, sea el vector 0. Dos vectores son ortogonales si su producto punto es igual a 0. Esto puede ser o que sean perpendiculares si son distintos de 0, o que uno de ellos sea el vector 0 y por lo tanto el vector 0 es ortogonal
ortogonal a cualquier vector que esté en nuestro espacio de dimensiones, inclusive a él mismo. El vector 0 es súper gracioso porque es ortogonal hasta él mismo. Y ojo, aquí es muy importante no confundir estos dos conceptos. Son muy parecidos, pero hay una gran diferencia entre ellos. Dos vectores son perpendiculares si su producto punto es igual a 0. Pero recuerda que no podemos hablar de perpendicularidad con el vector 0 porque no está definido el ángulo entre dos vectores cuando uno de ellos es el vector 0. Así que por primera vez en tu carrera matemática podemos ver la importancia de usar bien las definiciones, porque en geometría o en trigonometría, perpendicular y ortogonal es lo mismo, son sinónimos, pero en el lenguaje de álgebra lineal aquí es importante mencionar las distinciones entre estas dos palabras, porque ahora estamos usando matemáticas de las grandes ligas y es muy importante tener cuidado con las palabras que usamos y muy precisos con nuestras definiciones, porque si no lo hacemos así podemos construir un bonche de matemáticas, hacer demostraciones importantes, crear teoremas grandes y que todo se caiga por no ser precisos en nuestras definiciones. Bueno, así que ya puedes ir corriendo con tu profesor de matemáticas y decirle que ya sabes la diferencia entre ortogonal y perpendicular. Y además de paso puedes presumirle que ya sabes cómo se define el ángulo entre dos vectores. Pero bueno, de cualquier manera, aquí está la definición del ángulo entre dos vectores y espero que te sea bastante útil.